a la cancha. Máster, el equipo de Tlahui contra Linda Vista. Bien, el equipo de Tlahui y Linda Vista en la categoría Máster. Entonces, esto es para ti, Ranulfo. Muchas gracias, Teboc. Vámonos, ya está Linda Vista. Linda Vista de Tamazulapan. Ahí está la porra. Ahí está el señor que hace la porra de rifle, cañón y escopeta. No, es que ya no lo dice. Creo que se me hace que ya se le olvidó. Ahí vamos. Saludos. También saludamos a los basquetbolistas de antaño. Saludos al señor Pablo, por aquí lo vemos. Saludos, hace algunos ayeres con el equipo Lotería, las emociones. ¿Quién más? Los basquetbolistas que siguen siendo basquetbolistas, porque el basquetbol es forma de vida, no es moda, es para siempre. Ahí tenemos un ejemplo, aquí está Máster. Ahí vemos a Bonifacio. Ahí hace rato jugó el Junior, ahora viene el papá, el original. Ahí está Julio, ahí está Silvestre, ahí está Poncho, ahí está el zurdo Aarón, ahí está Marco Antonio, Juan Pacheco, Teodomiro, Octavio, el Jordan original. Hay uno por otro, ¿no? Por ahí en las redes sociales también. El Jordan Mije está muy activo. Es el Jordan de Tlahui. El otro es Jordan Mije. Así lo dice. Saludos cordiales a la gente que se ha dedicado al básquetbol. De este lado está la gente de Linda Vista. Ahí vemos al 14, al 11. ¿Quién más? Al 9, al 8, al 5, al 15, que diga. Este es Máster. Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. En 15 días ahí se va a jugar la Copa Mije, el evento más importante de básquetbol en la región Mije. Sube también San Juan Guichicovi. ¿Quién más? Equipos que vienen desde la parte baja, que colinda con el istmo oaxaqueño, que tienen cierta tradición ismeña, pero que siguen siendo mijes. Eso sí, su ayuj no se le entiende. Ahí sí, de Totontepec, no se le entiende mucho, ¿verdad? De Totontepec. De Tama y Ayutla nos entendemos todo. Yacochi ni se diga. Está difícil. Yacochi no se entiende. ¿Por qué le entenderé? Yo sí le entiendo. No es cierto. Bueno, de Alotepec, ¿qué tal el ayuj? Ahí también cambia, ¿no? Cambia la variante. Sí, cambia. Bueno. Con seña nos entendemos. Bueno. Anchep y Yacochis. Ahí está, señores. Vámonos. Venga este bonito partido de la experiencia. No tanta velocidad, pero sí la experiencia y el callo. Ahí van, el saludo deportivo. Todos aplaudimos cuando ellos estén saludándose, porque eso marca el deporte. El deporte es convivencia, el deporte es saludable, el deporte es historia, el deporte es abolengo. Venga entonces, nosotros aplaudimos. Venga los aplausos. Aquí está la experiencia, más de 50 años. Ellos ahora sí que le dicen a la juventud: nosotros no le paramos. Ustedes vienen, nosotros seguimos. Eso es lo bonito del básquetbol, del deporte. Después de Máster viene Clásicos, 60 años. De hecho ya hay chupones, chupones desde pequeños, pañales, hay desde pañales. Allí cada media hora, bueno, cada cierto tiempo descansan. Después va a ser cuna, pero no, todavía no. No, ¿cómo se llama? Carriola. Bueno, avanzamos. Empieza el bonito partido. Es el equipo de Linda Vista, el número 8. El 8 al número 5. De 3 no hay nada. Ahí está Silvestre con la pelota, es el zurdo. El 11 y el 9 son zurdos. Allí son abolengos cuando jugaban con Lotería. Todavía recordamos. Estos señores, viene Silvestre, el número a una sola mano, dice este ganchito, no se me olvida, ya lo tiene Linda Vista. Linda Vista con la pelota, va a venir la canasta de Linda Vista, prepara solito.
adentro. Esto es para la fotografía. Así que, señoras y señores, estamos aquí en el equipo de Tlaui Master. Va Silvestre, el 11, pide Aarón. Aarón va a probar de 3. Eso que ni qué. Está afinando puntería. Más al ratito. Ya va a entrar solamente. Estamos a la expectativa. Va Linda Vista. Rompimiento. Ahí la asistencia por todo lo alto. El número 11. El 11. Antes ya hay una violación, dice el oficial. Ahí directamente. Me parece que de Zacatepec, Mijes, ¿verdad? Si no me equivoco. De Zacatepec, Mijes, el oficial. Zacatepec, Santiago, Zacatepec. Viene el 11. Este es una falta que recibe Silvestre. Trae 2 posibles. A ver cómo anda este zurdo en esta tarde. 2-0 va ganando el equipo de Linda Vista. Está en la pintura Silvestre. Primera falta que comete el jugador de Linda Vista. Prepara, metralla, punta. ¿Qué pasa por allí? Ya estamos en los tiempos. Es la gran final. Viene el segundo intento. No hay nada. La pelota se está negando nuevamente. Viene Silvestre. Silvestre para Juan Pacheco, que ya se incorpora a Master. El tiempo avanza. ¿Qué le vamos a hacer? Viene entonces el avance de Linda Vista. Linda Vista, el número 5 al número 11, el 11 al 8, al 8 quiere probar, no, amaga finalmente, tira, 2 puntos. Uf, 4-0. A ver qué hace Tlaui. Tlaui a ver si reacciona. 4-0. Viene el equipo de Silvestre. Tlaui con la pelota, ahí para Juan Pacheco. Midiendo distancia, no entra la canasta. Terminando, sigue Nejapa contra Academia Triqui. Juvenil, femenil. Nejapa contra Academia Triqui. A encara Linda Vista, levanta. Ese tiro no entra la canasta, sin embargo hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera rápidamente. Ahí buscando. ¿Quién es el entrenador? Ya no tienen a esta edad, es difícil. Entre ellos se van diciendo qué falla, por qué falla. Ahí está el equipo de Linda Vista, va arriba 4-0. 4-0 va arriba Linda Vista. Estamos en los 3 minutos 30 segundos para que se termine la primera mitad. Vámonos. Ya se hace un cambio allí, entra Bonifacio, sale Juan Pacheco. Entra allí para ver si con la puntería se pueda mejorar algo. Eso le empieza a preocupar al equipo de Tlahuitoltepec. Aarón con la pelota. Aarón buscando, observa el panorama, encuentra a Marco Antonio. ¿Por dónde? Por abajo, no hay nada. Pierde la pelota, lo tiene, recupera Silvestre. Es el número 11, 11 va a encarar. Falta que va negociando en su camino. El número 5 le cometió la falta. Y es saque lateral a favor del equipo de Tlaui. 11 con la pelota, buscando otra falta. Igual del número 5 y la pelota es para Tlaui. 11, segunda falta el 5, segunda falta. Se levanta Roja. El estilo no se pierde. Encuentra el terreno en un palmo. Ahí se levanta y bonita canasta. 2-4. El 5 con la pelota. Al 14. 14 Linda Vista. Al número 15. 15 robo de pelota no se puede conseguir. Avanza Linda Vista. Va a enfrentar solito el Arillo. Bueno, tenía cierta resistencia. La pelota dice que le pertenece al equipo de Tlaui. Dice el oficial, el encargado de vigilar. Avanza Silvestre, el 11 va a colar, no. En el camino le cometieron una falta del número 11. Del 11 a 11 viene Poncho, 14. Poncho, ¿qué va a hacer? Acumulativos para Linda Vista, próximos tirables. Acumula Linda Vista. Ya serán tirables. Así que Poncho se va a la pintura número 14. 14, prepara metralla, observa panorama. Hace el lanzamiento, no hay nada. La pelota se está negando un poquito.
Viene nuevamente el avance para el equipo de Tlaui. Poncho, 14, prepara, metralla, punta, adentro. 3-4. Paso a pasito avanza Tlaui. Paso a pasito, Lindavista marcó primero, marcó segunda vez. Y Tlaui empieza a marcar. Viene el 11 con la pelota, se lo pasa al 8. El 8 buscando por dónde, encuentra al 11. El 11 quiere tirar, no se lo permiten. Nuevamente el 5 buscando por dónde. Tiro. Ahí el 14 con la pelota, Lindavista. Va a tirar el 8. Falta que le cometen. Reconoce deportivamente el número 15. Y ese pelotazo fue accidental, fue accidental. Se va a la pintura el número 8. 8. Prepara, observa el panorama. Se toma su tiempo. Por arriba de la cabeza, como dicen los clásicos. Ahí está el segundo intento. 5-3. 5-3 se quedó. Ya en el rebote lo tiene Poncho. Buena estatura. 5-3. Estamos terminando la primera mitad, señoras y señores. Viene Silvestre al ataque. Va a tirar. Lástima. La pelota es para quién? Es para Tlaui por la línea de fondo. Es agarrar y tirar. Ahí está. Hasta ahorita, vengan los aplausos, querido público. Vamos a aplaudir, vamos a estar felices y contentos. Ahí estamos, es la final de Master. Es la quinta final. Buena hora, llevamos buena hora. ¿Sí? 6:30 a las 8, más o menos. O a las 7. Bueno, ya vemos. Se preparan Nejapa contra Academia Triqui Juvenil. Femenil. Cuauhtémoc, todo tuyo. Ranulfo, de veras, ya veíamos ya toda la categoría y todo lo que trae la artillería, el equipo de Tlaui y el equipo de Lindavista, de veras. Nos está regalando un buen partido, sinceramente, así es como lo hace el equipo de Tlaui. Peter, tú, a ver, por favor, apórtame unas observaciones allá, el equipo de Lindavista, el equipo de Tlaui. El score se acaba de empatar, 5-5, perdón. Lo tiene el número 11, el número 14 de Tlaui. Se lo pasa el número 15, que es Marco Antonio. Desde el ángulo de 3, apunta y dispara. Hay una falta antes que le cometen a este jugador. Vamos a ver qué hace Marco Antonio. Tiene una gran responsabilidad en sus dos brazos. Vamos a ver qué hace este señorón. Cuarta falta del jugador número 14 de Lindavista, para su conocimiento. Y nos vamos a conferencia rápidamente. Vamos a ver qué acontece en los últimos minutos, en los últimos segundos de este segundo tiempo. Estamos en la parte complementaria de este segundo tiempo. Ambos equipos se ponen de acuerdo. Tienen que hacer las nuevas estrategias, las nuevas jugadas de este segundo tiempo. El score está muy parejo, la moneda está en el aire. Qué bueno, ya vemos el auditorio lleno. Y eso es lo bonito, que la gente de Tlahuitepec es aficionada al básquetbol. Ahí está el primer intento, apunta, dispara, no hay nada. Simplemente no llega. Marco Antonio está nervioso. El segundo intento, y tampoco. Hay un tiro más. Es un tiro de 3 donde se cometió la falta. Vamos a ver, se sacude Marco. Vamos a ver qué hace con el tercero. Intenta disparar y adentro. Y se le hace fácil ese tiro de 3. Vamos a ver. Y en el Lindavista avanzando. Lindavista, el número 14, lanza el esférico, no hay nada. Lo baja el señor Bonifacio. El número 15, ¿a quién? Se lo pasan al número 11, que es Silvestre. Antes le metieron el pie, le cometen una falta y hay acumulativos del número 14
del número 14 se va a la regadera. Nos informan, ni modos. Ahí está la reserva. Lo bueno es que traen reserva. Lo bueno es que aparece el número 0. Vámonos a la regadera número 14. Viene el equipo de Tlahui, el número 11, que es Silvestre. Silvestre, ¿a quién? Aarón, al número 15 adentro. 2 puntotes más para Marco Antonio. El número 15 acaba de conseguir 2 puntitos más. Vamos a ver si lo convierte en tiro de 3. Lanza el esférico y adentro. Recordando los viejos tiempos. Y viene el equipo de Linda Vista rápidamente. El número 5 buscando con quién armar la jugada. Se lo pasa al 11. Al número 11 buscando el número 15 antes. Antes hay una falta nuevamente por parte del equipo de Tlahui. El balón le corresponde al equipo de Linda Vista, el número 15, al número 5 buscando desde el ángulo de 3. No hay nada. El 11 nuevamente remata, tampoco. Se lo baja el número 14, el número 9 que es Aarón. Al número 11 que es Silvestre, se le escurre el esférico. ¡Adentro! Aparecía este número 13. Aparecía este número 13 de Tlahui. Nuevamente hay un robo. Viene Aarón, el número 9. El número 9, ¿quién? El número 13. Esta vez no la pudo hacer. No se pudieron entender estos señorones. Viene Linda Vista. Hay un bloqueo. Viene Linda Vista. ¿A quién? Al número 15. 15 penetra. Hay un 2. Un 2 que nos marca el señor árbitro. Balón que le corresponde al equipo de Linda Vista. Linda Vista tiene el esférico. El número 8, al número 15. 15 le piensa al número 5 antes. El 15, ¿qué acabas de hacer? Una falta nada más. Y nos posicionamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver cómo responde este número 5. Lanza el esférico. No hay nada. Vamos a ver qué hace con el segundo. Vamos a ver, se concentra. Apunta, dispara. Y adentro. Y hay un tiro más. Ya que la falta fue en la línea de 3. Vamos a ver qué hace con el tercero. Se concentra. Este número 5. Apunta, dispara. Y adentro. 2 puntitos más para su equipo. Viene Tlahui, el número 11, que es Silver. Silver avanzando, se lo pasa a comer los dos zurdos. La pareja perfecta. Al número 15. 15 a Poncho. A Poncho le cometen una falta. Y nos vamos rápidamente a un tiempo afuera. Tiempo que pide el equipo de Tlahui. Por estrategia lo pide el equipo de Tlahui. Se van a pláticas, se van a conferencia. Estos señorones son de mucha experiencia, son de mucha trayectoria. Me imagino que en su juventud, cuando estuvieron en la categoría de la juvenil, en la categoría libre, dieron un espectáculo en diversos pueblos, diversos lugares. Me imagino que dieron grandes jugadas, demostraron grandes jugadas. Y nos vamos al partido. El 14 se posiciona en la línea de tiro libre. Lanza el esférico, no hay nada. No hay canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Apunta, dispara. Tampoco. Lo bajaron. No, moviendo el esférico. Prefiere salirse de área. Se lo pasa aquí al número 14. Tampoco. Pero consigue una falta este número 14. Nuevamente se posiciona en la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace este señorón, el número 14, que es Poncho. Se concentra, apunta, dispara. No cae la canasta. Dice que el Arillo está mal posicionado. Dice que los regidores de deportes lo colocaron mal en el segundo tiro. Apunta, dispara. Y adentro. Adentro. Y bien, ay, ¿qué pasó ahí? El muchacho, el señorón del azul no juega. Es un público más. Bueno, viene el equipo de Tlahui. Tlahui número 14 al 5. 5, el Jordan de Tlahui. Lanza el esférico. Teodomiro, ¿qué acabas de hacer? Venga los aplausos. Eso.
Teodomiro entró en los últimos segundos para hacer ese milagro, pero la acaba de fallar. ¿Qué dices, amigo Carlos? Ya partido que acabamos de vivir, de veras. Sinceramente, al amigo Hunter, ahí uno de los profesores que ha estado siempre participando con el equipo de Tlaui, Marco Antonio, Aarón González, ¿quién más? Allí Silvestre Vázquez, son los que comandan el equipo de Tlaui, pero en estos momentos el equipo de Lindavista acaban de sufrir bastante ante este poderío